IA generativa. Creo que para muchos de vosotros no será nuevo el tema de IA generativa, o al menos lo habréis escuchado, o lo usaréis a diario para, quizás se ha vuelto un commodity o un complemento para nuestra vida, porque realmente creo que es un punto de inflexión. Lo que es la IA generativa ha sido un punto de inflexión principalmente en la accesibilidad que hemos obtenido a partir de herramientas como ChatGPT o cualquier chat o chatbot de ayuda, o llamémoslo un asistente, cualquier asistente virtual. Pues le he preguntado a la IA, dándole una foto y mis gustos, que me describiese. Entonces, según la IA, alguno de esos soy yo. No sé, yo no me cuadra mucho, pero algo abstraído de ese prompt que le he dado. Me gustan los cómics, me gustan los Legos, me gusta programar. No veo programar como un trabajo, lo veo como un hobby, porque realmente me gusta. Me gusta a través de plasmar en un código una solución a un problema de la vida real. Eso es principalmente lo que me motiva dentro de lo que hago. Vale. El índice es bastante reducido, no será una charla muy extensa. O sea, me gustaría interactuar más con vosotros, que me preguntéis o que me digáis si en vuestro día a día interactuáis con algún tipo de IA generativa en vuestro trabajo, en vuestra carrera o en básicamente cualquier cosa, porque hasta para obtener una receta de cocina nos puede ser útil. Bueno, básicamente digamos desde la historia de la IA, de una forma muy breve, hasta qué estamos haciendo a día de hoy con IA generativa dentro de CaixaBank. Bueno, historia de la IA. Como he dicho, no me quiero extender mucho, pero creo que he querido reflejar los hitos a lo largo de la historia hasta el año 2023. Quizás debía haberme extendido un poquito más hasta el 2024, pero bueno, básicamente desde la primera vez que se habló de Machine Learning hasta el momento en el que se habló de Deep Learning. En este punto, hablar de aprendizaje automático ya era difícil de conseguir, pero imaginar este punto, hagamos un salto temporal de muchos años al año 2023, cuando vimos por primera vez, cuando se extendió tanto el uso de los asistentes virtuales, porque realmente muchas personas no saben lo que es la inteligencia artificial, quizás la han escuchado, pero no la conocen. Quizás ninguno había tenido la capacidad de interactuar con la inteligencia artificial hasta que se volvió un commodity el disponer de esos asistentes virtuales como ChatGPT. Y quizás sería difícil poner otro hito en la historia, ya dejando de lado los hitos dentro de la IA. Tendríamos que retomar en el tiempo, devolvernos en el tiempo quizás al momento en el que se hablan de semiconductores. O sea, creo que la comparación más directa en el impacto que tendrá o que ha tenido el boom de la IA generativa, hablemos ya de modelos, de BART, de Llama, de Gemini, de Copilot, de todo esto, quizás ese punto de inflexión sería ir atrás en el tiempo, quizás a cuando escuchamos por primera vez de los semiconductores. Porque al final los semiconductores, el transistor, los semiconductores han hecho que todo esto sea posible. Pero creo que es muy importante dimensionar de lo que estamos hablando y afortunadamente lo que estamos viviendo. Bueno, ¿qué es IA generativa? Creo que se autodefine el concepto de IA generativa. Al final hablamos de un modelo de inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial, pero hablamos de un modelo computacional capaz de generar que, podemos generar audio, podemos generar texto, podemos generar imagen, y cada uno de estos que he mencionado pues tiene sus particularidades. Quizás últimamente se habla mucho de GPT, de los modelos de generación de texto, pero no sé si alguno de vosotros ha tenido la oportunidad de interactuar con algún modelo de generación de imagen, específicamente con el modelo de Stable Diffusion. Stable Diffusion tiene una particularidad, y es que a un problema muy simple o a un problema que tiene mucho tiempo, que son, al final Stable Diffusion se basa en un problema de difusión, donde a partir de una matriz de puntos dispersa, que es ruido, ¿cuál sería el proceso
un ingreso para a partir de este ruido generar una imagen. Entonces, no sé si habéis tenido la capacidad de la posibilidad de interactuar con el proceso de filtrado de imágenes o trabajar con imágenes. Una de las cosas más extendidas dentro de la visión por computadora clásica es cuando hablamos de denoising. Bueno, el denoising es eliminar el ruido de una imagen. Y si le damos la vuelta a las cosas, si a partir de una imagen, ¿qué es lo que ha hecho? Si a partir del ruido puedo generar la imagen, entonces pensar que aquí estamos hablando de lo que quiero decir con eso es que hablamos de que en muchos de esos aspectos es un cambio de paradigma de la forma en la que concebíamos el proceso del aprendizaje automático. Pero lo dicho, el concepto de IA generativa se autodefine como es la capacidad que tiene un modelo computacional de generar ¿qué? Pues generar texto, generar audio, generar vídeo, en fin, básicamente. Hablando de algunos algoritmos populares o de arquitecturas populares, tenemos las GAN, tenemos los codificadores variacionales, y bueno, ya entrando un poco más, que quizás en el esquema anterior hubo otro punto de inflexión que es previo a la IA generativa, que es la aparición, ya hablando de arquitecturas de redes neuronales, de los transformadores o de los transformers. Básicamente, sin transformers no tendríamos lo que tenemos a día de hoy y no tendríamos esas capacidades a nivel de modelos. Entonces creo que también es un punto muy importante. Hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar, algo que queráis compartir, alguna experiencia que hayáis tenido en vuestro día a día con el tema de IA generativa, con ChatGPT, con Gemini o con, no sé, si que alguno se atreve a comentar algo? Bueno, yo llevo un poco tarde, quería hacer una pregunta, vi la diapositiva sobre el recorrido histórico y antecedentes de la generativa. ¿Cuál sería el punto de origen? El punto de origen. Sí, ¿qué década podemos definir como el origen? Pues a ver, si nos vamos al origen en el tiempo, en 1950, bueno, en 1947 se habla por primera vez de Machine Learning, de aprendizaje automático. Entonces, quizás ese sería el punto de origen. Pero si queremos ir más atrás en el tiempo, quizás tendríamos que hablar no sé, de las primeras máquinas registradoras con capacidad de cálculo. Pero bueno, creo que desde mi punto de vista, el punto de origen es cuando tuvimos la capacidad de decirle a una máquina que aprendiese de forma automática algo, a hacer algo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Preguntar algo. No, vale, pues continuamos. ¿En qué punto estamos? Vale. Bueno, ¿en qué punto está a día de hoy la IA generativa? Pensar que estamos viviendo desde el año 2023 el proceso de evolución a nivel, hablando en temas de inteligencia artificial, más acelerado de toda su historia. Este proceso tiene grandes matices, ¿vale? El principal de ellos, bueno, los principales quiero decir, sería ¿por qué antes del año 2024 no habíamos desarrollado todas esas capacidades? ¿No teníamos esos conocimientos? No realmente, es que no teníamos capacidad computacional aparente para poder hacer que estos grandes modelos fuesen posibles. Entonces, no sé si alguno de vosotros, si alguno es gamer o le gusta el mundo de los ordenadores, lo que se ha escuchado de Nvidia, pues, o si alguno tiene acciones en Nvidia, qué envidia me da que la tengáis, porque tenía que decirlo, perdonadme, pero el crecimiento más acelerado que se ha visto en una empresa de este sector a nivel bursátil lo está viviendo Nvidia, básicamente porque es ese grande tecnológico que está detrás del desarrollo de todo el hardware que hace esto posible. Quizás hay más, está Intel, está AMD, pero lo que al final Nvidia ha hecho un monopolio, porque si alguno conoce CUDA, al final CUDA es esa capa por encima de C que permite que nuestros modelos interactúen con el hardware, que todo el proceso que estamos viendo nosotros como usuarios sea posible. Pues eso es lo que ha hecho que todo esto sea posible, y es quizás por esa razón antes todo lo que tenían que coincidir muchas cosas en el tiempo. Por ejemplo,
que existiese la evolución a nivel de fotolitografía para poder desarrollar semiconductores cuyo tamaño fuese el necesario para tener en muy poco espacio mucha capacidad computacional. Entonces, creo que tenían que converger muchas cosas y llegaron a converger. Y por esa razón, hablamos de ese gran boom. Y principalmente, y no se le va a quitar mérito a alguno, es la aparición de OpenAI. O sea, OpenAI fue la empresa que trajo a ISO. A veces se habla de que ellos han democratizado todo lo que es la inteligencia artificial o han hecho posible que llegue a todo el mundo. Yo no les daría ese privilegio porque al final una empresa que viene, o sea, que se visiona como una empresa sin ánimo de lucro y luego cambia su forma de su concepto, pues quizás no es la mejor empresa del mundo, pero está claro que lo que han hecho es increíble. Y ya que hablo de OpenAI, hablo de GPT-5. Pues a comienzos de marzo, OpenAI empezó a distribuir a sus aliados más cercanos una pre-release de lo que sería GPT-5 y de sus capacidades. ¿Y qué es GPT-5? Bueno, GPT-5, mal llamada evolución de GPT-4, realmente no es una evolución de GPT-4. Ellos han redefinido su arquitectura y, aunque a nivel de parámetros GPT-5 es más grande, o aparentemente más grande porque no hay números oficiales, se habla de que es un modelo más eficiente computacionalmente, si es más eficiente a nivel computacional, es más eficiente a nivel energético, pero además de eso que tiene mayores capacidades. Se habla de capacidades de que sea más inteligente, capacidades de razonamiento y principalmente algo que ya vimos en GPT-4 con la integración de GPT con DALL-E, que es la capacidad de la multimodalidad. O sea, al final, pensar que queremos hablar en algún momento de modelos del mundo. O sea, modelos que tienen la capacidad de entender todos los tipos de datos que son datos que al final para un humano son estímulos. Hablemos de voz, texto, vídeo, audio, cualquier tipo de señal eléctrica. Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de multimodalidad. Y bueno, GPT-5 plantea eso, plantea una extensión. O sea, es nativamente multimodal, es decir, en su proceso de entrenamiento el modelo es multimodal, por ende ha visto datos, ha correlacionado datos en su espacio latente, que es el espacio de representación, de imaginar el espacio latente como un espacio donde viven todas nuestras neuronas. Pues ese es el espacio donde vive todo el conocimiento de este gran modelo de lenguaje, y donde ha podido correlacionar o generar vectores de relación entre una imagen, un texto, el audio, mapas de puntos, mapas de calor, en fin. Y esto tiene una capacidad increíble, porque básicamente pensar que nosotros cuando hablamos de un modelo como este, yo creo que si no nos dedicamos a esto, veremos a un chat GPT que funciona mejor, que le pedimos algo y nos contesta algo mejor que lo que nos contestaba antes. Pero realmente la capacidad de que el modelo entienda o sea, tenga embebido en su conocimiento relaciones entre distintos tipos de datos, para una empresa como CaixaBank es increíble, porque pensar que nosotros manejamos datos tanto estructurados como no estructurados, datos de tipo texto, que son todos los documentos relacionados con la gestión bancaria, todo el audio de las conversaciones, cada vez que llamáis a un call center, esos audios los tenemos que estar recopilados, muchas veces están tagueados, pueden no estar tagueados, pero ¿qué pasaría si tenemos la capacidad de generar un espacio en donde toda la información para cada uno de los clientes está relacionada y coexiste, y poder decirle a un modelo como GPT-5 cuál es el interés de este cliente? O sea, pensar el potencial de poderle ofrecer productos de algo que él mencionó en una conversación donde básicamente estamos dándole valor a cada uno de los puntos de información o cada uno de los puntos de datos que tenemos en todo el corporate dentro del mundo banca. Pero esto no solo es para el mundo banca. Pensar que esto se extiende a cualquier contexto empresarial. Bueno,
Continúo. Si hablo de GPT-5 tengo que hablar de su contraparte, de su mayor contendiente a día de hoy o de su mayor competidor, al menos a nivel de benchmark. No sé si alguno ha escuchado de Claude o bueno, como lo queréis llamar. Básicamente es otro modelo, no es un modelo basado en una arquitectura existente. Inicialmente se hablaba de que era una iteración sobre Llama, que era solo una iteración sobre Llama 2, no. Anthropic, que es la empresa que está detrás de Claude, ellos, aunque no existe un paper de forma extendida donde hablen de su arquitectura o de cómo funciona, sí es un modelo que ha demostrado muchas cosas. La primera es que se pueden tener modelos más pequeños especializados que pueden competir de forma particular con GPT-4, modelos, y cuando digo pequeños especializados hablo de algo muy importante: eficiencia y tiempos de inferencia. Pensar que como usuario final, siempre pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría si el GPT tardara un minuto en contestarlo? O sea, ChatGPT, pues nadie lo usaría. Entonces, se cree, y esto está bastante extendido, que detrás de ChatGPT no hay simplemente un modelo, no está GPT 3.5 Turbo, que eso es lo que ha anunciado OpenAI, sino hay un conjunto de modelos especializados y hay un modelo superior. O sea, todo esto son conjeturas, ¿vale? Pero sí, eso es lo que ha anunciado Claude. Ellos han anunciado modelos más pequeños especializados para distintas cosas y la capacidad de, en función de la tarea que le pedimos vía prompt, elegir los distintos modelos de tal manera que en lugar de tener un modelo de unos cuantos cientos de millones de parámetros, podemos tener modelos más pequeños y simplemente poder elegir entre uno u otro en función de la necesidad y de la complejidad de la tarea. En eso se enfocaron ellos y con eso batieron en unos cuantos benchmarks de comparativas a ChatGPT. Tiene un problema, como todo. A día de hoy no es production ready. ¿Qué quiere decir eso? Pues que o bien aunque son modelos pequeños, probablemente tienen tiempos de experiencia un poco más altos de lo que un modelo productivo requeriría. Entonces, pero están trabajando en eso y bueno, hace poco tuvieron ronda de inversión, tienen dinero y si hay dinero pues habrá evolución, entonces se esperan mejoras sobre Claude. Y no sé si habéis escuchado de Devin, si alguno ha escuchado pues os invito, bueno, antes de hablar de Devin, os invito a ver el vídeo que desmonta Devin. Al final y creo que el día de ayer cuando todas las presentaciones que hacemos y que salen de cara a público las tienen que revisar, ¿vale? Las revisa una parte de comunicaciones y le llamó mucho la atención esta imagen. Y yo creo que hay dos tipos de personas en el ámbito tecnológico: aquellas que creen que la IA viene a reemplazarnos, y las personas que creen que la IA trabajará con nosotros como uno más. Y eso es lo que quiere representar esta imagen. Al final seguiremos programando, seguiremos creando, seguiremos innovando, pero siempre tendremos, es como ese compañero que es muy listo y que todo se le hace muy fácil. Pues yo veo a la IA como eso, como ese compañero listo que puede hacer que todo el proceso de desarrollo, y ahí no es un proceso de desarrollo, también el proceso de aprendizaje. Yo cuento una anécdota de hace 2 años, quizás un poco más, por una experiencia laboral previa a CaixaBank. Tenía la necesidad de aprender PySpark. En ese momento diría que me costó mucho. Y bueno, luego tuve un punto de inflexión laboral, cambié y a trabajar en otra cosa. Pero luego surgió otra vez la necesidad. Entonces, y teniendo ya a mi disposición una herramienta como ChatGPT, pude contrastar que el proceso de aprendizaje se habla de que se multiplica por un 10. Si tienes ciertas capacidades o ciertos conocimientos, se multiplica por un 10. Pero yo creo que eso se puede extender a inclusive hacernos 100 veces más productivos, no solo a nivel de aprendizaje, sino a nivel de productividad. Pensar que todo el proceso de debugging,
el proceso de optimización de código, el mismo proceso de generar, cuando hacemos entrenamiento de modelos, que queremos definir funciones objetivo para hacer hiperparametrización, todo ese proceso de definir cosas que suelen ser estándares, pues es ese compañero listo, es ese compañero que ya sabe lo que tienes que hacer, tú le dices el problema y te lo da, y tú simplemente te tienes que encargar de innovar, de hacer otras cosas. Y eso es Devin. ¿Pero por qué hablé antes? Porque al final hablé mal, hablé de ver el vídeo de Desmontando Devin. A ver, Devin es el primer ingeniero de software con IA. A ver, esto hay que cogerlo con pinzas, porque Devin es una adaptación al dominio de GPT, ¿vale? No es un modelo nuevo, es una adaptación al dominio de GPT, que intentó extender las capacidades que tendría, por ejemplo, Copilot, a hacer más cosas. Y todo encapsulado en una interfaz muy interesante, que es lo que han hecho. Se habla de ingeniero de software robótico. Bueno, esto es un titular de un medio de comunicación cuando se presentó Devin, que se ha presentado hace relativamente poco. Y en la presentación, en el vídeo de presentación de Devin, evidentemente, si tú vas a presentar Devin y tienes una ronda de inversión abierta, vas a presentar lo mejor de lo mejor. Pero resulta que lo que presentas, lo que presentaron estaba un poco maquillado. Primero, aseguraron de que en 2 minutos podía resolver simplemente con conocimiento de caso un problema en 2 minutos. No es así, porque en este vídeo de Desmontando Devin se muestra cómo hay marcas temporales en la ejecución del código donde se ve que le tomó más tiempo. Pero bueno, más tiempo hablo de 20 minutos, tampoco es mucho más. Y si en 20 minutos consigue este ingeniero de software resolver un problema que requeriría de un equipo, pues oye, quizás es muy interesante. Pero lo dicho, hay que cogerlos con pinzas. ¿Por qué? Porque lo que mostraron era una demo muy pensada para captar inversores. Entonces, pero retomando eso, Devin es un copilot con esteroides, básicamente. Eso es Devin. No podemos probarlo a día de hoy, ¿vale? Pero bueno, supongo que en algún punto, si es tan bueno como se mostró en esta demo, tendremos la posibilidad, o lo tendremos ya integrado en nuestras herramientas de desarrollo de código. Bueno, ¿alguna pregunta en relación con esto? ¿Algo que queráis comentar, añadir? ¿No? Bueno, pues continúo. El PROM. Yo creo que si os causa curiosidad el mercado laboral y constantemente estáis revisando ofertas de empleo dentro de LinkedIn o en cualquier otro portal, apareció una nueva profesión que se llama PROM Engineering, o sea, ingeniero de PROM. ¿Qué es el ingeniero de PROM? Pues, a ver, pensar que estos grandes modelos de lenguaje o estos modelos generativos tienen como entrada o como una interfaz de comunicación en lenguaje natural con ellos. Pero tenemos que sabernos comunicar, o sea, pensar que, bueno, realmente no es una persona, a una persona también hay que saber cómo decirle las cosas, pero se puede hacer esa analogía, ¿vale? Sin ser muy puristas podemos hacer esa analogía. Entonces, la importancia del PROM, creo que hay que darle el valor que tiene a la importancia que tiene un buen PROM, ¿vale? Y bueno, ¿qué es un PROM? Lo he dicho, es un conjunto de instrucciones. La forma en la que nos comunicamos o en la que interactuamos con este modelo generativo o con esta IA. Y en función del PROM, ¿qué puede pasar? Un PROM parte de una idea, pero en función del PROM puede pasar que tengamos mejores o peores resultados en función de lo que esperemos, ¿vale? No necesariamente tenemos que implementar el PROM en código. Muchas de esos puestos que se han generado de ingeniero del PROM, en muchos no hay siquiera la necesidad de que sepan programar. Que básicamente es que estén dispuestos a interactuar con la IA y conocer
cosas que a priori, o sea, porque al final el modelo, aunque a partir de los datos aprende ciertos comportamientos, a partir de los datos también infiere ciertos comportamientos que desconocemos del propio comportamiento final que tendrá el modelo. Entonces todas estas cosas de alguna manera tenemos que poderlas acotar vía PROMPT. ¿Y qué son todas estas cosas? Pues muy importante, tener clara la tarea cuando queremos que nos conteste en función de información adicional que potencialmente pueda no llegar a tener dentro de su conocimiento. Es importante proveerle un contexto, darle ejemplos, caracterizar esos ejemplos y ese contexto, darle un formato. Aquí lo del formato depende de los modelos, es importante tenerlo en cuenta, porque GPT puede entender, bueno, hablemos de GPT 3.5, GPT 4, ChatGPT, pueden entender que le demos un prompt, es decir, lenguaje natural acompañado de un JSON y entenderlo muy bien, pero quizás un modelo tipo Llama, darle información estructurada no le viene bien. Entonces es importante conocer el formato. Por eso digo el valor de un ingeniero de prompt. Él tiene que conocer todo esto, y todo esto viene de un proceso de experimentación con estos propios modelos, partiendo de la información que nos dicen los desarrolladores de los modelos. Y muy importante, el tono. Cuando se habla del tono, más allá del tono en el que le preguntamos, es el tono en el que le pedimos que nos conteste. Porque pensar que tenemos un asistente virtual que nos trata mal o no lo sé, un asistente virtual que nos juzga, o ¿por qué me vienes a preguntar eso el día de hoy? No te quiero contestar. Entonces no queremos ese tipo de cosas. Entonces es importante dentro del prompt definir el tono con el que esperamos la respuesta de parte de nuestro. Y eso es un ejemplo, un ejemplo real que puede pasar, y lo podéis probar vosotros. Si vais a ChatGPT y le preguntáis ¿cuál es el último modelo de texto generativo que se ha lanzado? Pues él contestará en función de hasta dónde llega su conocimiento, y su conocimiento llega hasta el año 2023, pues nos dirá que es GPT 4.3, lo que sea. Prompt con contexto, ¿vale? Le definimos en el prompt que si él no conoce la información, que no se la invente, ¿vale? Entonces, si no eres capaz de dar una respuesta a la pregunta específica, que no se invente nada. Entonces, pasamos de esto, que es algo que no es real, a que no nos conteste nada. Pero muchas veces esto no es lo que queremos. Lo que queremos es, ¿y qué pasa si yo previamente puedo enriquecer el contexto? Vamos a aumentar la información que le damos al modelo vía prompt para que él, a partir de esa información, pueda inferir la respuesta que estoy esperando. Pues, bueno, esto es otro ejemplo de prompt con contexto y sin contexto, ¿vale? Esto ya es más en el entorno Facebook, pero bueno, retomando lo que decía antes, bueno, más adelante lo veremos en una de las implementaciones que tenemos dentro de CaixaBank, todo el proceso de Information Retrieval y ampliando, bueno, eso se conoce como RAG, Retrieval Information, aumentación de información, básicamente, es recopilar información que le pasaremos al modelo vía prompt, y a partir de ese contexto ampliado, el modelo será capaz de darnos una respuesta asociada no solo a nuestro contexto, sino también una respuesta actual. Vale, bueno, eso es algo también muy curioso, y es todo el tema de poner delimitadores, ¿vale? Al final pensar que inclusive hay test de vulnerabilidad aplicados sobre los modelos generativos, donde puedes forzarlo a que conteste cosas que sean incorrectas. Y esto es un ejemplo. Esto ya está solventado por... esta prueba se hizo con GPT 3.5, pero esto ya está solventado. Existía la posibilidad de que tú definieses un delimitador, como por ejemplo decirle que la capital de España es Lima, y preguntarle, aquí no hay un delimitador, él nos dirá que la capital de España es Madrid. Allí le estamos forzando a que ignore lo que conoce y nos conteste de manera errónea con el delimitador. Digo, esto está solventado con la finalidad de que el modelo sea capaz de evaluar
el impacto que puede tener este delimitador dentro de la potencial respuesta, ¿vale? Pero evidentemente los delimitadores existen y pueden ser útiles dentro del proceso de prompting en el uso de un modelo generativo. Y bueno, ya llegamos al último punto en qué estamos haciendo con IA generativa dentro de Caixa. Vale. Bueno, aquí es importante hablar que el año pasado se definió un equipo de la mano con Microsoft y de la mano con Accenture para llevar a cabo un proceso donde se seleccionaron un conjunto de casos de uso, ¿vale? Eso se denomina proyecto genial. Básicamente se quería en un muy corto periodo de tiempo, hablamos de 3 meses, de disponibilizar N soluciones, recuerdo 5 ahora, pero diría que eran más, para, apoyándonos en IA generativa, generar esas soluciones. Básicamente lo que se quería era explorar procesos de enriquecimiento de nuestros asistentes virtuales, procesos de analítica de documentos avanzados de una IA generativa, en fin, un conjunto muy amplio, pero pensar, estamos hablando de un tiempo muy reducido, de 3 meses, para tener soluciones listas para producción, y esto solo hubiese sido posible, esto no se habría hecho con un equipo infinito de personas, ¿vale? Porque no se trataba de eso, se hizo posible gracias a la existencia de la IA generativa. Y todos estos procesos, todos estos proyectos se llevaron a cabo no a modo de MVP, sino a modo de disponibles para producción. Y bueno, os contaré un poco de qué era lo que se buscaba. Entonces, el primero que mencioné, la parte de asistentes virtuales. ¿Qué se quería hacer con nuestros asistentes virtuales? Pues básicamente que independientemente del origen del dato, bien sea el asistente virtual que nos comunicamos con texto, como el asistente virtual al cual interactuamos cuando llamamos al call center, sea capaz de, apoyándose en información adicional, que es toda la documentación de Caixa, darnos respuestas muy acertadas y asociadas a lo que estamos preguntando. Y esto, muy importante, porque recordad que hablamos de poco tiempo, sin la necesidad de hacer una adaptación al dominio, ¿vale? Entiéndase por adaptación al dominio que cogemos un modelo fundacional de tipo GPT o el que sea, y cogemos nuestros datos, tenemos que hacer un proceso de curado de esos datos y luego lo entrenamos con alguna estrategia de entrenamiento para adaptarlo al dominio. Pues eso no lo queríamos hacer. 1, tema de costes; 2, tema de tiempos; y 3, tema de costes; y 4, tema de costes. Básicamente es muy caro el proceso de adaptación al dominio, no por la complejidad que hay detrás del proceso, realmente el proceso es relativamente simple, es por la complejidad de preparar los datos, de hacer todo el proceso de curado de datos, y en el momento en el que dimensionamos cuántas personas necesitaríamos para curar los datos y cuánto tiempo nos tomaría esto, hablábamos de un año y unos cuantos millones de euros nos podría haber costado preparar esos datos. Entonces, de ahí la parte del RAG. ¿Por qué el RAG se ha vuelto tan importante? Porque sin necesidad de hacer una adaptación al dominio de un modelo, podemos hacer una solución como esta, ¿vale? Básicamente, tener en cuenta una cosa: la IA generativa está a la derecha, esto aún no incluye IA generativa. Estamos recibiendo una pregunta de parte del usuario y lo que hacemos es, a partir de algún modelo más pequeño, poder vectorizar esta información, tenerla representada en una base de datos vectorial y luego, a partir de alguna medida de similaridad, la que sea, sobre poder hacer una representación vectorial de la query del usuario y comparar lo que dice la query con mis documentos, obtener un top de documentos, es decir, los documentos que potencialmente podrían tener la información en función de la pregunta del usuario, y es en ese punto donde esa información reducida entra a la IA generativa y se genera una respuesta. Esto es quizás el día a día de muchos, porque cada vez más se extiende el uso de RAG. Y bueno, hay infinidad de variantes, o por ejemplo, podemos usar el propio modelo generativo para que este top N de documentos, porque la clave está en el top N de documentos.
Entonces podemos usar la propia IA generativa para garantizar la calidad de estos top N, evidentemente. Pensar que la IA generativa es un modelo que puede, y lo hace de forma intrínseca, es representar vectorialmente la información. Entonces, esos vectores tienen un gran valor, y si esos vectores los podemos abstraer de esa propia IA generativa y generar mi base de datos vectorial usando esos vectores, pues tenemos un ecosistema basado en IA generativa muy potente. Bueno, esto es un poco lo que se estaba comentando, que sin reentrenar la IA generativa, ¿qué era lo que buscábamos? Pues buscábamos hacer indexación de los documentos, generar una base de datos vectorial, lanzar búsquedas sobre esos documentos y generar respuestas a la pregunta. Luego, pues todo esto evidentemente entra en un matiz de pensar que cada vez que llamamos a uno de estos modelos se genera un coste, hay un coste asociado, hay un coste bien por, bueno, los costes están asociados a los tokens generados, y de ahí que en este punto se decidiese partir en dos. Vale, vamos a usar la IA generativa solo para generar la respuesta lo menos posible, y aquí vamos a generar la mejor base de datos vectorial posible con algún otro tipo de modelos. Y bueno, aquí a nivel de modelos podemos hablar de muchos, pero quizás no he mencionado mencioné los transformers, pero no mencioné el primer gran transformer que fue BERT, y todas las variantes que tenemos a día de hoy de BERT que nos permiten hacer esta representación vectorial cuando hablamos de documentos, una representación vectorial tan enriquecida o tan valiosa. Y bueno, otro de los casos que llevamos a cabo en este proyecto genial fue la parte también de los asistentes. Esto iba más orientado va muy de la mano con lo anterior, pero bueno, existía un contexto diferente a nivel del input, ¿vale? El input podía ser texto, el input podía ser una conversación, entonces, pero un poco lo que queríamos era eso. Y bueno, evidentemente queríamos algo más de todo el proceso. Pensar que lo que os comentaba hace un rato, tenemos una conversación con uno de nuestros asesores y la conversación fue, y creo que nos habrá pasado a todos, queremos hacer algo y al final no lo conseguimos y me tengo que ver en la necesidad de desplazarme a las oficinas. Pues, y si consigo analizar todas esas situaciones, caracterizarlas y saber la causa por la cual este usuario al final tuvo que desplazarse a la oficina, pues pensar que el hecho de que se desplace a la oficina implica incomodidad para el usuario y más trabajo para el asesor que está en la oficina. Entonces, todo este proceso de caracterización, que al final lo que hemos llamado como resumen de la conversación, es más que resumen, es un proceso de caracterización a todas esas horas de conversación transcritas, bueno, cientos de miles, millones de horas que podemos llegar a tener de conversaciones transcritas que nos permitiesen caracterizarlo. Y cuando caracterizar suena muy bonito, pero al final es un proceso de vale, si tengo el resumen, luego puedo, de las intenciones presentes en el resumen, hacer un proceso de clusterización o vaya, la clusterización es la caracterización de todo. Entonces, eso le da valor bueno, es lo que era el valor agregado que